Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores. Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América Latina, y antes que termine la próxima década, en un país desarrollado, sin pobreza, sin pobreza, sin pobreza. En primer lugar, todos quieren que cambie la realidad de la falta de progreso de esta región. Hay personas que me dicen, oiga, ¿usted piensa que las comunidades quieren hacer uso de las tierras como las personas occidentales o el resto de los chilenos? Y sí, lo que me hablan las comunidades es que quieren más progreso, más progreso, más progreso. Como país estamos llamados a ser parte de la transformación hacia la modernidad y el progreso, abriendo y aprovechando nuevas oportunidades a la inversión y el desarrollo de nuestro país. A la inversión y el desarrollo de nuestro país. A la inversión y el desarrollo de nuestro país. Próximamente por Radio Trapananda. Humanizando la señal. Canto la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y 2 balas de frente, pa'l que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo. Como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. No es coincidencia que rimen canto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho. Es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Pero si esto no es escuchado, tengan conciencia en que nosotros no vamos a perder la bandera, el caballo y si es necesario el fusil. Aquí comienza Interferencias. Interferencias. Saboteando el consenso extractivista.
buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende mucho del horario en que usted, estimado amigo o amiga, esté viendo este video. Escuchando este programa. Y escuchando este programa también. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Estamos dando inicio al primer capítulo de Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. Querida Antonia, querida Eli, ¿cómo están? Muy bien, un poquito nerviosa, pero muy contenta de que estemos inaugurando este ciclo de conversaciones en torno a las dinámicas extractivistas en Chile y América Latina. Claro, habíamos adelantado hace un par de semanas atrás en el mismo espacio en Radio Trapananda el inicio de este ciclo, el inicio de este espacio de conversación que habíamos denominado Interferencia, donde se unen el colectivo El Quintral y Radio Trapananda. Sí, en un bonito día de otoño estamos entonces aquí expectantes de este primer capítulo. Claro, entonces ya entremos a tierra derecha, como se dice. Nos gustaría, Eli, que nos pudieras definir un poco el tema de conversación y este espacio que nace hoy día y está abierto, por supuesto, a toda la comunidad y a las personas que puedan escucharnos y ver esta humilde transmisión. Bueno, voy a contar un poquito de cómo llegamos a este espacio primero que nada y después entrar en el tema que nos convoca a tratar el día de hoy. Bueno, mi nombre es Elizabeth Jiménez, yo trabajo en un colectivo que se llama Colectivo El Quintral. Nosotras somos un colectivo de investigación militante que estamos problematizando el tema de los conflictos territoriales. Lo hacemos principalmente desde el norte semiárido, pero también conociendo y estableciendo diálogos con procesos de resistencias que se dan en otros territorios. Yo quería aclarar que yo no trabajo sola, yo trabajo con un grupo de personas en el colectivo El Quintral. También está Lorena Bugueño, que es nuestra compañera investigadora del colectivo El Quintral, pero además estamos articulados con otras agrupaciones y colectivos también del norte semiárido, a los cuales aprovecho de empezar el programa mandándoles un cariñoso saludo a la gente de Quiltro Subalterno, de Nertume, de Pucará, de Grupo Crisi, ya que creo que deben estar escuchando también esta transmisión. Y hace varias semanas atrás conocimos a la gente de Radio Trapananda, vimos el trabajo que estaban haciendo en comunicaciones y pensamos que podría ser muy fértil establecer una alianza, ya que nos permitiera abrir debates, problematizar a veces de maneras distintas los conflictos territoriales que están marcando la agenda política en Chile. Entonces, en ese contexto es que se hicieron conversaciones, logramos consensuar y armamos lo que es Interferencia. Interferencia se pensó como un programa de conversación que tiene la intención de entregar información, de conceptualizar, de aclarar algunas ideas en torno al debate extractivista, pero que está orientado principalmente a lo que es la agitación, ya a hacer un programa de agitación y propaganda, donde la conversación que se tenga esté dirigida a promover una participación, un compromiso político que sea mucho más activo. Nosotras, como parte del colectivo El Quintral, hacemos una lectura de los conflictos territoriales en Chile y América Latina desde una lectura geopolítica. Eso supone que nosotras nos distanciamos de aquellas visiones que muchas veces quedan muy reducidas a lo que es un ecologismo que parte de una separación entre naturaleza y sociedad, ¿ya? Y que muchas veces tiende a despolitizar los conflictos territoriales. Claro. También nos alejamos de algunas corrientes que son más que nada medioambientalistas, que también con matices caen en esa separación. Para nosotras los conflictos que se dan con la naturaleza son conflictos políticos, ¿ya? Son conflictos eminentemente políticos. Y por lo tanto la lectura que nosotros hacemos de ellos la hacemos desde un posicionamiento de clase que enfatiza un antagonismo que en este caso es un posicionamiento crítico a lo que es el capitalismo, porque asumimos que ahí es donde podríamos comprender, digamos, las dinámicas que se están dando hoy en día en estos conflictos territoriales. Y hacemos una lectura geopolítica también
porque entendemos que estos conflictos no son fenómenos aislados, ¿ya? No son conflictos que se den solamente en pequeñas localidades y que puedan resolverse a nivel de las comunidades, a nivel estatal incluso, sino que son conflictos que expresan dinámicas que tienen que ver con cómo se estructura el poder a nivel global. Claro. ¿Ya? Entonces nos interesa mucho entender el conflicto territorial como la materialización de procesos políticos que encadenan lo local con lo global. Y al ser conflictos territoriales, qué mejor que la misma gente que nos va comentando después a través del transcurso de los programas y cómo ven esos conflictos desde el territorio. Claro, o sea, nos interesaría mucho, como decíamos, este es un pequeño ciclo, hemos pensado en hacer 6 programas, pero la idea es de que podamos ir estableciendo como un espacio de debate, ¿ya? Claro. Entendemos que el debate a lo mejor no va a ser al aire, pero como esto va a estar en una página de Facebook, como va a estar en varias redes sociales, en un segundo momento nosotros podríamos a lo mejor comenzar a incorporar esos comentarios y comenzar también como a problematizar esos temas que va la escribiendo la gente. Bueno, para nosotros como Radio Trapananda, un honor en realidad que hayan pensado como colectivo en nuestro humilde medio de comunicación. Bueno, y también que hayan depositado la confianza en nosotros. Además. Claro. Bueno, yo también quería aclarar con respecto a eso, que nosotras hace varios años nos hemos venido dando cuenta de que, claro, nosotras estábamos haciendo un trabajo de producción de información, de sistematización de información, pero para que eso tenga una utilidad hay que comunicarlo. Y ahí nosotras no hemos tenido las herramientas suficientes para hacer ese trabajo. Entonces por eso surgió la urgencia de comenzar a establecer estas redes, que son redes de solidaridad, que son redes de apoyo mutuo y que nos permitan en el fondo romper estos cercos comunicacionales que son los que resguardan el saqueo de los territorios, que son los que protegen el saqueo de los territorios. Entonces, en ese sentido, creo que el título del programa sintetiza esa idea. Nosotros estamos viviendo en un orden social, ¿ya? Que es un orden social que está siendo gestionado a partir de la instalación de poderes que controlan los medios de comunicación. Y al controlar los medios de comunicación, también van produciendo subjetividades que son pasivas, subjetividades que son obedientes, subjetividades que son sumisas. Entonces, en ese sentido, la única forma de lograr tensionar políticamente ese espacio es tratando de enfrentarse y de resistir a esos monopolios comunicacionales. Y la radio es una herramienta de guerrilla frente a eso. Ahora, entendemos que nos enfrentamos con medios en condiciones de extrema desigualdad. Y lo único que nosotros tenemos es la creatividad y como el empuje para hacer las cosas. Cierto. Entonces, en ese sentido, históricamente, en todos los procesos de resistencia que se han vivido en América Latina, las radios comunitarias, las radios locales han tenido un rol protagónico y también queríamos como relevar ese espacio. En un momento en el cual las redes sociales como Facebook, como Twitter, lo tienen todo saturado, creo que hay un sentido como de cercanía y de humanidad que entrega la radio, que quisiéramos igual rescatar. Sí, además de que uno de los grandes desafíos que tiene este ciclo de programas, como tú dijiste antes, es entregar las herramientas conceptuales para que podamos defender los territorios, con estos conceptos que muchas veces se inculcan desde la academia, desde las empresas, y que van tergiversando en realidad y normalizando algo tan grave como es el extractivismo. Claro. Y la distorsión del lenguaje. Además. Claro. Cuéntanos, Eli, usted en este ir y venir en la defensa de los territorios, de los lugares donde ustedes viven, han creado, vamos a detenernos un poquito en los cuadernos del Capitaloceno, que ha sido una de las piezas de contrainformación que ustedes han desarrollado con el colectivo. Sí, bueno, como te digo, somos un colectivo de investigación militante, pero hemos entendido que la investigación que no tiene formas de compartir lo que se ha generado, en realidad no tiene utilidad. Ya, entonces en ese sentido también nosotros tenemos una fuerte crítica a todo lo que son estas redes de capitalismo académico, ya, que generan burbujas de conocimiento y que también entran en redes fuertes de mercantilización.
Entonces, para tratar de no estar ahí, aunque nunca hemos estado ahí, pero para tratar de no estar en ese lugar, es que hemos recurrido a la producción de herramientas comunicacionales. Se han producido algunos videos, en alianza con Pilpil en Negro salió el docu Infra, la IRSA, la infraestructura de la devastación. Salió un videoclip pequeñito que se llama Túnel Agua Negra, un túnel para el saqueo. Hemos sacado algunas cápsulas también con contenido audiovisual y últimamente estamos trabajando los que son los cuadernos del Capitaloceno. Ya van 2 números, el segundo en este momento ha comenzado justamente en este mes de mayo a hacer su lanzamiento oficial, ¿ya? Y los cuadernos del Capitaloceno nos han permitido llegar a otros sectores, ¿ya? Y entregar también una información que al estar escrita puede ser almacenada y puede ser consultada de maneras distintas a lo que es un formato video o un formato radial. Audio. Pero entendemos los pequeños videos, entendemos las cápsulas radiales, entendemos estos cuadernos del Capitaloceno como herramientas de lucha, como herramientas de resistencia, en la cual queremos disputar esos sentidos comunes que el poder ha instalado y que son los que facilitan, que son los que permiten que el saqueo extractivista se esté dando en nuestros territorios. Cierto. Claro, tú acabas de mencionar que van a ser 6 capítulos de interferencias. Sí, queremos interferir la señal del discurso hegemónico. Queremos interferir las voces de Piñera, las voces de don Alfredo Moreno, las voces de la ministra Susana Jiménez y una larga otra lista que se va a ir agregando durante estos 6 capítulos, que son aquellas voces que sintetizan el discurso hegemónico, el discurso del poder, que se ancla en palabras como desarrollo, progreso, crecimiento económico, inversiones y más inversiones, y la idea es romper los sentidos comunes que ese discurso está instalando. Son 6 programas, ¿ya? El capítulo de hoy, que es el capítulo 1, se llama Dinámicas extractivistas en el siglo XXI, y va a ser un capítulo introductorio en el cual queremos definir lo que estamos desde el colectivo El Quintral entendiendo como extractivismo y caracterizar un poco aquellas dinámicas que creemos que están configurando la conflictividad de este año 2019 en Chile y América Latina. Luego vamos a tener un capítulo 2 que va a estar dedicado específicamente al rol de la infraestructura, ya en las dinámicas de saqueo. Vamos a abordar el tema IRSA y la articulación de IRSA con la ruta de la seda china. Tenemos un capítulo 3 que nosotros le tenemos especial cariño porque en realidad es el capítulo que tiene una mayor presencia de trabajo original nuestro, ¿ya? Porque nosotras no empezamos a hablar de extractivismo, nosotras acá estamos reconociéndonos como heredera de una larga tradición de gente que lo ha hecho desde los movimientos sociales, desde la investigación militante, pero en el tema de responsabilidad social empresarial, que sería el tema 3, es algo que nosotras de cierta manera le hemos dado un sello a partir de las investigaciones que hemos hecho y le tenemos mucho cariño a ese tema. Así que vamos a dedicar el 3er capítulo a hablar de eso, a hablar de lo que se denomina las formas de gobernanza corporativa que se manifiestan en estrategias de responsabilidad social empresarial. Y luego vamos a tener un 4º capítulo que va a estar asociado a analizar el proceso que se vive en Chile con el desplazamiento de una matriz energética basada en hidrocarburos a una que se pretende se sostenga en base a las energías renovables no convencionales. Y un 5º capítulo para problematizar un poco las resistencias, cuáles son los límites que han tenido, cuál es el potencial, lo que se ha aprendido de las resistencias, no solamente en el caso chileno, sino con una perspectiva más latinoamericana. Y queremos cerrar el 7º capítulo con un programa que va a sintetizar ya los puntos centrales de los capítulos anteriores, pero que también pueda incluir los temas que las personas que nos han estado escuchando propongan o los debates que las personas que nos escuchan hayan logrado instalar también a través de los mensajes que envíen, a través de las sugerencias que nos hagan. Entonces el programa 6 va a ser como un cierre
más orientado a la incorporación de esas consultas, sugerencias, críticas. ¿Ya? También queremos responder las críticas en ese capítulo 6. Interesante, desafiante y muy bien. Claro, se viene bastante interesante la jornada, los 6 capítulos de interferencia. El nombre está, como tú lo acabas de mencionar, muy bien elegido. Sí. ¿Ya? Interferencia. Realmente hacer una interferencia. Sobre la información oficial, ¿ya? Pero con una mirada desde los territorios que están siendo devastados, saqueados. Estas zonas que se han denominado y que los mismos medios de comunicación como zonas de sacrificio. Claro. Donde los lugares donde los mayores afectados son los niños, las mujeres, los ancianos que viven ahí, por la ambición de una empresa que llegó y se instaló ya con este concepto de responsabilidad social, empresarial que tú acabas de mencionar, que muchas veces son pequeñas migajas a un club deportivo que se traduce en una polera o la instalación de una multicancha en un colegio. Claro, y que le da la venia para venir a desarrollarse, explotar y después irse. El caso de la mega minería es bastante complejo porque ellos después que sacan todo, cuando ya el mineral no es de muy buena ley, se van y quedan lo que tú acabas de mencionar, los pasivos ambientales, vivir con un relave tóxico que está filtrando hacia las napas subterráneas, que la gente después no sabe por qué empezaron a aumentar los indicadores de cáncer gástrico, y en definitiva es por la calidad de agua que están tomando y que son los regalitos que nos dejan, y sobre todo si consideramos todas las divisas que puedan generar, todas las lucas, usted querido amigo para que me entienda, muchas veces esa plata no queda en nuestro territorio, sino que se van a los países de orígenes de las grandes transnacionales. Entonces es un tema también que se tiene que analizar y derribar el concepto de que Chile vive gracias a la minería. Si consideramos que, mira, algo como muy simple, hacer un ejercicio de visitar la página de Servicio de Puestos Internos, ir y ver cómo tributa la megaminería en Chile, y se van a dar cuenta que la mayoría de las ganancias se van, fluyen de nuestra frontera, se van, cruzan nuestra frontera y regresan a los países de orígenes de las transnacionales. Entonces, empezar también a derribar ese concepto de Chile, país minero, que Chile, la economía de Chile gira en torno a la minería. Y hacer el contraste de las enfermedades. Hay lugares en el norte, tú Eri nos puedes comentar, decías que vienes del norte, que hay lugares donde no se puede beber el agua que sale de la llave, y la gente por un tema de salud, un tema de opta por ir al supermercado y comprar agua embotellada. Claro, y hay lugares en los cuales no sale agua de la llave, y hay lugares en los cuales no hay plata para ir a comprar el agua al supermercado. Entonces también la situación es bastante crítica. ¿Ya? Es bastante crítica en ese sentido. Yo quería hacer igual un comentario de lo que tú decías, porque claro, sabemos de que los mega emprendimientos, no solamente en el caso de la gran minería, sino que en el caso de la industria forestal, en el caso de la pesca de arrastre, que vamos a conversar ahí, que son expresiones de estos emprendimientos extractivistas, no solamente nos dejan el dinero acá, y nos dejan marcado en el cuerpo, porque nuestro propio cuerpo comienza a ser dañado por estos pasivos, por estas alteraciones que generan esas formas de explotación, sino que también cuando se van a otros lugares, cuando se van a países que reconocemos como países del capitalismo central, no se traducen necesariamente en que ahí van a tener un destino asociado a las poblaciones más precarizadas de esos territorios, sino que en realidad es porque se concentra en muy pocos dueños o dueñas. Entonces también problematizar eso no es que pase de nuestro país a otro país, sino que se concentra en sujetos, en sujetas, en pocas manos. Cierto. Eso es como importante de señalar también. Eli, sería importante también quizás profundizar un poquito en el título del programa, porque interferencias saboteando el consenso extractivista. Como para que yo creo que a lo mejor vamos a hacer largo el camino, pero quería empezar con la definición del concepto de extractivismo para luego entender a qué nos referimos con consenso extractivista. ¿Ya? Entonces, lo primero es decir que el extractivismo como concepto está refiriéndose a una explotación de la naturaleza que se hace de manera muy intensiva, ¿ya? Y que se hace de manera muy acelerada. Es una sobreexplotación de la naturaleza porque no respeta los ritmos de regeneración de esta. Entonces se saca el mineral
o se generan plantaciones forestales de manera tan acelerada, de manera tan rápida, que no es posible que esas tierras logren regenerarse. Lo mismo pasa en el mar, con el Lo cultivo mismo de pasa salmones. en el mar. Entonces, el concepto de extractivismo alude a eso, a una explotación intensiva y acelerada, ¿ya? Que de cierta forma impide la regeneración natural de los ciclos ecológicos. Y en ese sentido es muy importante diferenciar el concepto de extractivismo de lo que son las prácticas tradicionales de extracción de la naturaleza. Todos los pueblos, para poder sobrevivir, para producir la vida, para reproducirnos en sociedad, requerimos sacar elementos de la naturaleza. El alimento, el agua, el mineral, ¿ya? Pero tradicionalmente se hace en cantidades y con ciertas dinámicas que no destruyen esas fuentes de alimentación, esas fuentes de energía, ¿ya? Y eso todavía lo podemos encontrar en muchos territorios. En Chile todavía hay sectores donde la pequeña minería resiste. En Chile todavía hay sectores donde las familias campesinas logran generar, con una explotación racional de los recursos hídricos, la alimentación, no solamente para ellos, sino que también para las comunidades vecinas, para los sectores urbanos. Y esas prácticas son prácticas de extracción, ¿ya? Pero no son prácticas extractivistas. Para que sean prácticas extractivistas, primero es que tienen que ser con un formato intensivo, ¿ya? Y segundo, que lo que ahí se genera como producto y como ganancia no está asociado a la reproducción de la vida, sino que está asociado a la acumulación de capital. Entonces, no es un dinero que se vaya a quedar en los territorios, ¿ya? O que vaya a ir a otros territorios para mejorar las condiciones de vida de otras personas, sino que son dineros que se van a ir a la banca, son dineros que van a generar grandes riquezas para pequeños grupos de la población. Por ejemplo, si uno pensara cuáles son los tipos de emprendimientos extractivistas que se dan en Chile principalmente y también en América Latina. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la explotación de la megaminería. La megaminería sería un tipo, digamos, de emprendimiento extractivista. Otro tipo de emprendimiento extractivista es la industria forestal. En el sur de Chile sobre todo. Otro tiene que ver con todas las dinámicas asociadas a la pesca de arrastre, ¿ya? Y a la transformación de la biodiversidad del mar que ha sido capturada por estas dinámicas del monocultivo del mar. Claro. Tener solo salmones, tener solo ostiones, choritos, ¿ya? Que reproduce la lógica de otro tipo de emprendimiento extractivista, que es la agroindustria, también centrada en el monocultivo. Y hay un tipo particular de extractivismo que a veces no se considera como tal, pero que sí lo es, que tiene que ver con el extractivismo vinculado al turismo de ciertos lugares. Por ejemplo, en el norte, la zona de San Pedro de Atacama, uno podría decir que ahí hay presencia de un extractivismo turístico, en el cual esta sobrepoblación que llega, que es flotante, que muchas veces se aloja en hoteles que son carísimos y donde la gente que llega requiere agua para tener piscinas, para poder tener unos días placenteros mientras está contemplando el desierto más árido del mundo. A ese tipo de emprendimientos también le llamamos extractivismo, ya, porque también ahí hay una sobreexplotación de la naturaleza. Entonces esos son, por decirlo así, tipos de extractivismo. El tema es que lo que ahí se genera no va orientado a resolver los problemas de la vida cotidiana, sino que va orientado a alimentar dinámicas voraces de acumulación. Por ejemplo, si nosotros pensáramos que en América Latina se está limpiando bajo un sistema que es súper invasivo la selva para poder generar plantaciones de soya, para generar plantaciones de monocultivo, y pensáramos que esos monocultivos, por ejemplo, son necesarios para resolver problemas de alimentación en Asia, en África, uno podría tener tal vez la disposición de conversemos, pero no es así. Esos territorios están siendo limpiados de la biodiversidad de la selva para hacer plantaciones de agrocombustible, ¿ya? No es para alimentar a otros territorios,
sino que es para alimentar esas dinámicas de acumulación y de especulación financiera. Entonces yo creo que un elemento clave que diferencia lo que es las prácticas extractivas tradicionales de lo que es el extractivismo es el estar encadenados a redes de acumulación capitalista. Entonces, en ese sentido, entendemos que el extractivismo viene a ser una función, ¿ya? Viene a ser una dimensión material de un capitalismo depredador. Claro. Bueno, tú acabas de mencionar los ejemplos, ¿no? La megaminería, las forestales, la salmonera, la pesca de arrastre, que atentan sobre los ciclos naturales de recuperación. Por ejemplo, hay un concepto que se acuña mucho en el tema de la salmonera, que es la capacidad de carga de los ecosistemas, que también están sujetos, en el caso de la producción intensiva, como es la salmonicultura, está sujeto a la capacidad que tiene el medio acuático, en este caso, de recuperarse. Más aún si le sumamos que el salmón es una especie introducida, que por ende llegó a un ambiente acuático totalmente desconocido, empezaron a generarse virus, bacterias que atacaron a esta especie, y la única solución de la industria fue inyectarle antibióticos, fungicidas, y debido también a la gran acumulación de estos peces en estas granjas acuáticas, la eliminación del oxígeno en la columna de agua. Entonces el ecosistema, el medio ambiente acuático, no tiene la capacidad de recuperarse por la ambición de seguir generando lucas de acumulación capitalista. Sí, es eso. Al final. Creo que lo que tú mencionas, lo que pasa en el mar, en los territorios marítimos, es muy semejante a lo que pasa también en los territorios terrícolas, por decirlo así, con los monocultivos. Sí, Yo creo que los sistemas ecológicos tienen una característica, y es su característica central, que es la diversidad. Biodiversidad. Es la diversidad. Entonces, para que el mar sea productivo, sea fértil para todas las especies, no solo para la nuestra, tiene que tener una diversidad, ¿ya? Ahí es donde radica la vida. Y lo mismo ocurre cuando la gente, y eso lo sabe las familias que durante siglos nos han alimentado desde el campo, que cuando uno tiene un huerto, mientras el huerto más diverso sea, mientras más variado sea, va a haber una mayor seguridad alimenticia. Va a haber un mayor control de eso. El problema surge cuando la diversidad se entiende como un problema. Cuando para poder hacer más eficiente estos sistemas de acumulación de capital, se anula la diversidad. Y no solamente se anula la diversidad en la naturaleza, sino que cada vez que yo anulo, que yo bloqueo, que yo instalo un monocultivo que arrebata la diversidad, eso se traduce también en dañar las experiencias humanas, porque la propia diversidad cultural comienza a verse precarizada. Desaparecen formas de vida, desaparecen saberes, desaparecen prácticas sociales, formas de relacionarse. No solamente desaparece la biodiversidad del mar o de la tierra, sino también la diversidad cultural. Y eso creo que es una pérdida que solamente se entiende si entendemos que el capitalismo es un sistema depredador de la vida en general, sea humana o no humana. Muy interesante lo que tú dices de la biodiversidad. Hay una forma simple de explicarla. Me acuerdo de un gran amigo que conocí por allá en la Radio Canelo, que en paz descanse, debe andar por los cielos. Hay dos diferencias entre un profesor y un maestro, don Gabriel Sangüesa Suárez. En una de las tantas charlas que daba a los campesinos de acá, de Paine, de Buin, hablaba del concepto de biodiversidad, pero de una forma tan amigable, y decía que era la diversidad de vida. Quiero colgarme también con un ejemplo de resistencia que se está llevando a cabo en Calbuco, en el Centro Ecológico Los Maitenes, donde ellos trabajan con agroecología. Y nos decía Susana, que es una de las creadoras del centro junto a su marido, de la simbiosis que existen en los vegetales. Y nos explicaba algo muy simple, y dentro de su huerto tenía muchas flores. Entonces decía, no es al azar que yo tenga flores plantadas en mi huerto, porque así llegan las abejas y que a su vez sirven también para polinizar los tomates, los pepinos. Entonces hay una simbiosis que ha hecho la naturaleza para que se pueda existir la vida. Entonces cae muy de la mano de lo que tú acabas de decir. Entonces la biodiversidad, el capitalismo atenta contra la biodiversidad. Nacen los monocultivos.
Y cómo también normaliza el concepto de monocultivo. O sea, si nos vamos a un ejemplo súper básico dentro de la educación, tú le dices a un niño que dibuje un bosque y que va a dibujar un conjunto de árboles y todos iguales. Claro, y eso no es un bosque, eso es un monocultivo. Los bosques jamás han sido solamente árboles iguales, tenemos arbustos por entre medio, tenemos distintos tipos de árboles. Claro, y también hay que aprovechar de derribar, Eli, la diferencia entre un bosque y una plantación, porque son dos cosas totalmente distintas. Sí, cierto. Sí, yo quería vincular eso con una también idea central de nuestro trabajo como colectivo del Quintral, es que nosotros asumimos que las dinámicas extractivistas en Chile y en América Latina son expresiones de procesos sucesivos de colonización, ¿ya? El extractivismo es la base material de la colonización. Entonces nosotros hoy día estamos viviendo un ciclo extractivista que está asociado directamente a una recolonización que se está viviendo en América Latina y que tiene que ver con la reconfiguración de las redes de poder a nivel global. Pero este ciclo extractivista está encadenado a ciclos anteriores. Por lo menos de lo que se sabe es la invasión europea, la invasión española, la invasión portuguesa en estas tierras, la que va a instalar un primer momento de colonización intensa que mediante prácticas extractivistas va a saquear la diversidad cultural, la diversidad natural de estas tierras y las va a transformar en mercancías y va a dar lugar al capitalismo europeo. Claro. Entonces, en ese sentido, no podemos separar el extractivismo de los procesos de colonización y no podemos pensar que el problema que generan estas dinámicas es solamente un fenómeno reciente, sino que tiene la historia de una memoria larga, de sucesivas invasiones, de sucesivas formas de domesticación de nuestra naturaleza y de nuestra subjetividad. Y en ese sentido creo que lo que tú mencionas tiene que ver con que la colonización instaló una mirada colonial. Y un eje de esa mirada colonial es el miedo a lo diferente, es el miedo a la diversidad. Entonces es muy propio de sociedades colonizadas esta lectura, este intento de uniformarlo todo. Claro. ¿Ya? Entonces cuando tú estabas recordando el tema del colegio, los colegios son espacios de homogenización. Sí, pues. De hecho, yo podría pensar que metafóricamente los colegios operan como un monocultivo. Porque yo lo que quiero es que toda la diversidad de pensamientos, toda la diversidad de prácticas, todas esas diversidades sean reducidas. Por eso yo uniformo a los niños, por eso le hago las pruebas estandarizadas. Y eso también es una forma de homogenización que después se reproduce cuando yo quiero en un campo solamente tener uva o solamente tener palta o solamente, por ejemplo, quiero tener en el bosque un tipo de árbol, ya, para hacer mucho más eficiente su rentabilidad. Lo mismo que pasa en la sala de clase, que quiero hacer mucho más eficiente la rentabilidad que voy a tener al formar de una manera determinada a esos niños o niñas. Entonces yo creo que entender que el extractivismo es una dinámica que soporta, que sostiene los procesos de colonización, también nos lleva a ver cómo esas formas de control de la naturaleza incluyen el control de la naturaleza humana. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Y cómo está? O sea, conversamos que, bueno, la sociedad normaliza todo. Y claro, o sea, si uno hace el ejercicio con nuestros niños conocidos dentro de nuestro mismo hogar, vamos a través de un simple dibujo nos vamos a dar cuenta de cómo estamos ahí, como bien tú lo decías. Sí, es la lógica colonial, la lógica que separa, que para nosotros, por ejemplo, es muy importante este punto, que muchas veces los movimientos, no solamente los movimientos que asumen el modelo, sino que también aquellos que se declaran como críticos, como cuestionando el modelo, asumen la división entre naturaleza y cultura, ¿ya? Y asumen que hay que proteger la naturaleza como si fuese algo externo, como si fuese algo pasivo, ¿cierto? ¿Ya? Y piensa que nosotros no somos naturaleza. Entonces cuando nosotros hablamos que el extractivismo es una sobreexplotación de la naturaleza, eso también debiese considerar, creemos, la explotación, la sobreexplotación de la naturaleza humana. Por ejemplo, a través de dinámicas extenuantes de trabajo,
a través de, por ejemplo, trabajo en condiciones de extrema precariedad, no solamente por el control de los tiempos, sino que por los niveles de estrés, de desgaste físico. Entonces, a eso también le llamamos extractivismo. Entonces, cuando yo te decía la minería y decía que la minería era un emprendimiento extractivista, no solamente estaba pensando en las tierras en donde se generan, por ejemplo, las tronaduras, en donde se saca el agua que después ya no va a poder ser bebida por la gente, ni los animales, ni nada. No solamente estoy pensando en esa extracción, ¿ya? Sino que también estoy pensando en estas familias en las cuales generalmente el hombre, el padre, el hijo, no lo sé, tiene que tener un sistema de vida normado por estos periodos de 7x4 o de 2 semanas arriba y después me voy para la casa, en la cual sus horas de sueño, en la cual su vínculo familiar, en la cual sus relaciones sociales también están siendo exprimidas, así como está siendo exprimida el agua de las napas. Entonces, cuando estoy hablando de la megaminería, estoy hablando de eso. Ya no es solo la explotación de la tierra, sino que también es la explotación de esas personas. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de un bosque que ha sido destruido como fuente de vida para generar una plantación forestal, tampoco estoy hablando que ese emprendimiento se reduzca a las dinámicas de saqueo que se dan en esas tierras, sino también en aquellos jornaleros, en aquellas familias donde las señoras, gracias a la existencia de agua, podían generarse las condiciones para reproducir vida en su familia y que están completamente siendo devastadas por la dinámica de trabajo y de dependencia económica y de sobreexplotación, porque hay gente que se tiene que levantar muy temprano, porque hay gente que muchas veces está bajo condiciones de seguridad laboral que son extremadamente precarias. Entonces, cuando hablo emprendimiento minero como extractivismo, emprendimiento forestal como extractivismo, incluyo todo eso. Incluido la naturaleza. Explotación, naturaleza y naturaleza humana como algo que está completamente imbricado, que está completamente articulado. El extractivismo materializa de cierta manera esta forma de opresión y se termina corporizando. En grandes corporaciones multinacionales. Cierto. También tenemos que hablar un poco de cómo funcionan a nivel quizá un poco más pequeño, más micro. Hay empresas que llegan al territorio nacional y mira, se me viene a la mente un emblemático caso, que es el caso Pascualama, donde el controlador de ese proyecto era Barrick Gold, una empresa canadiense, y viaja el primer ministro canadiense a Chile a dar una charla respecto al proyecto minero. En ese entonces estaba presente en primera fila Sara Larraín y le dice al primer ministro, le dice: estos son los daños que ha producido el proyecto Pascualama en la cordillera, la destrucción sistemática del glaciar Toro 1, Toro 2, La Esperanza. ¿Y sabes lo que dice la ministra? Que nosotros nos adaptamos a las leyes que funcionan en su país. Nosotros funcionamos con la ley que rige su país. Justo sobre el límite, no lo sé. Entonces él dice, su ley lo permite, y nosotros funcionamos de acuerdo y no estamos cometiendo ninguna ilegalidad. Claro, esta ley. El poder de ley capitalista. El poder de las multinacionales. Bueno, yo creo que también es súper importante el tema de reconocer que cuando hablamos de procesos de regeneración de la naturaleza, de ciclos ecológicos, hay que tener claro que la naturaleza no tiene las fronteras que nosotros hemos arbitrariamente dibujado en ella. Entonces, el hecho de nuestra frontera con los países vecinos y estos discursos nacionalistas que muchas veces también se levantan en los movimientos de defensa territorial tienen como el riesgo de caer en eso. Entonces también hay que tener como aclarar. Cuidado. Cuando hablamos de naturaleza y de estrategias de reproducción de la vida, la estamos haciendo también desde una lectura crítica a aquellos principios que creen que a través de elementos jurídicos se puede resguardar una propiedad privada, como si la naturaleza fuese una propiedad privada. Y hay un claro ejemplo, lo que pasa en la cordillera de los Andes. Lo que hagan los hermanos argentinos en la cordillera de los Andes también nos afecta directamente a nosotros. Y viceversa. Claro. Entonces, como tú decías, la naturaleza escapa a las fronteras, a las divisiones de los países. Cierto. Y en definitiva, el cuidado que hay que tener.
Los argentinos están muy claros en eso. El año 2007 se promulgó un proyecto de ley que protege a los glaciares, sobre todo los glaciares en la cordillera. Tarea pendiente en Chile, pero ellos lo tienen considerado como reserva, recurso hídrico, como reserva de la nación argentina, la Reserva Nacional de Agua, ¿ya? Lo que son la protección de los glaciares. Así que si algún amigo que está escuchando eso quiere saber un poco más, búsquelo, está en internet, y las primeras definiciones de la ley. Pero como tú muy bien decías, Eli, y hacía la explicación gráfica, la naturaleza no tiene frontera. Claro. Y lo que nosotros podamos hacer en nuestro territorio en algún momento afecta a las demás naciones. Entonces hay que hablar como un todo, no como solamente como un nivel nacional, nivel micro. Cierto. Y también pensando que las relaciones de poder, geopolítica, están siempre en movimiento. Entonces, así como nosotros tenemos la tarea pendiente de no haber sido capaces de generar protección para las altas cumbres, que son las que nos nutren de agua y de vida, por lo tanto, también es una tarea que entiendo el pueblo argentino, el pueblo trabajador argentino, ya está dando en este momento, que es defender eso, porque se ganó en un momento, pero de ahí a que se haya implementado y en las actuales condiciones que ellos están viviendo con esta administración fascista de Macri, también le genera el desafío de poder materializarlo y mantenerlo en el tiempo. Cierto. Chicos, como para ir sintetizando un poco, entonces estábamos en interferencias saboteando el consenso extractivista, y con todo lo que hemos ido conversando se ha ido un poco aclarando quizás el término consenso. Teníamos por una parte el concepto de extractivismo, que dijimos que va más allá que solamente sacar elementos de la naturaleza para poder nosotros vivir, sino que va a que lo que sacamos se orienta a la acumulación capitalista, no tiene valor para la vida de por sí, y ese es un concepto clave. Ahora, ese concepto de extractivismo se asocia a otro concepto que nosotros damos de un autor que se llama Horacio Machado, que es un argentino, y que es el concepto de régimen extractivista. Y lo que él plantea es que en nuestras sociedades, ¿ya? Y debido a toda esta historia de sucesivas colonizaciones que hemos sufrido y padecido, el extractivismo no es solamente una forma de explotación, sino que se encadena a un orden social, genera un régimen político extractivista. Entonces genera una institucionalidad pública asociada al extractivismo, genera un sistema de salud asociado al extractivismo, genera medios de comunicación que operan para avalar el extractivismo, genera un sistema de educación que normaliza, que naturaliza el extractivismo. O sea, todas las dimensiones de lo social, en sus planos políticos, culturales, económicos, jurídicos, comienzan a entretejerse, comienzan a tener una cierta sintonía, ¿ya? Que es lo que permite que esas prácticas de explotación de la naturaleza sean posibles. Y eso es un régimen político, eso es una estructura de poder, eso es una forma de imponer un orden y una manera de disciplinar a la sociedad. Por eso lo entendemos como un régimen político. Pero como todo régimen político, para que éste se pueda sostener en el tiempo, no le basta con imponerse a través de la violencia física, ¿ya? Sino que requiere seducir, requiere convencer, ¿ya? Requiere construir un sentido común, requiere que a mí no me obliguen a desear ser minero, sino que desde muy pequeño se me instale el sueño de ser minero. Claro. Entonces, a ese proceso, mediante el cual un régimen extractivista genera imaginarios sociales, genera discursos, ya genera sentidos comunes, genera valores compartidos, es a lo que le vamos a llamar consenso extractivista. Y van a haber sociedades en las cuales ese consenso va a ser súper claro, va a ser súper firme, como por ejemplo el caso chileno, ¿ya? Y van a haber otras sociedades en las cuales el consenso de cierta manera siempre está en tensión, el siempre entre comillas, ¿ya? Ya está en tensión, como puede ser el caso de sociedades como en algunos sectores de los países andinos, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, algunos países que han vivido experiencias de acercamiento al mundo socialista, algunos países en los cuales el Estado no ha logrado ejercer su soberanía y todavía existen amplios territorios que de cierta manera tienen autodeterminación
como aquellos países, no sé, estoy pensando en el caso de Brasil, que por muy fuerte que sea ese Estado, todavía no logra imponerse a todos aquellos pueblos que viven en la Amazonía y que muchas veces ni siquiera han sido contactados. Entonces, ahí todavía hay espacios en los cuales ese consenso no es tan radicalmente duro como se da en el caso de sociedades como la chilena, la peruana, la colombiana, que además son sociedades en las cuales padecemos un neoliberalismo consolidado. Cierto. ¿Ya? Entonces, la noción, para redondear la idea, la noción de consenso extractivista se refiere a aquellos sentidos comunes que han sido instalados en procesos de crianza, en procesos de socialización, que han sido tan intensos, ¿ya?, que han instalado este deseo de vivir y de reproducirnos a partir de las lógicas extractivistas, de transformarnos en sujetos extractivistas, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que se habla de la noción de consenso. Y romper el consenso es cuestionar saberes hegemónicos, es cuestionar medios de comunicación hegemónica, es cuestionar formas de crianza hegemónica. Y a eso es lo que motivó, digamos, el nombre del programa, que es eso es lo que tenemos que queremos sabotear. Romper el sentido común. El sentido común invisibiliza que es impuesto, invisibiliza que hay grupos de poder que instalan esos valores. Claro. Ha pasado volando el tiempo porque la conversación está muy entretenida. Llevamos la primera media hora, ¿ya?, de la definición de extractivismo, y va a quedar pendiente para la segunda tanda el régimen extractivista, ¿ya?, que acaba de hacer una pequeña introducción Eli, pero lo vamos a dejar para la segunda tanda, ¿les parece? Vamos a un corte musical. Sí. Y estamos de vuelta con Interferencias, saboteando el consenso extractivista. Capítulo 1. Capítulo 1. Nos vamos entonces con un tema que se llama Saqueo, ¿ya? Y tiene un nombre bastante particular esta banda, una banda de hip hop que se llama Sandillón. ¿Nos puede explicar qué es el sandillón? El sandillón es un pequeño cactus, ya, que se da allá en el norte semiárido, y esa es una canción, yo le tengo mucho cariño, que hicieron unos chicos de allá del norte semiárido, de un lugar que se llama Las Moyacas, que participaron con nosotros en una actividad de hace unos años atrás, y ellos practican rap campesino. Rap campesino. Así que es una primicia que esté en Radio Trapananda y pueda ser escuchado más allá de las tierras áridas del norte. Muy bien. Ya, pues entonces nos vamos con Saqueo del grupo de hip hop Sandillón, y el segundo tema Rap campesino. Rap campesino. Y el segundo tema es Arriba quemando el sol, de Violeta Parra. Vamos a la música entonces, y ya estamos de vuelta con Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. A dos voces. El paisaje está verde, lo que verde. El cerro ya no siente, tapizado en plantaciones reventando el vientre. De la vida, de la comida, la existencia de nuestra familia. Saqueos evidentes, vos calcula la bola. La mano que nos roba, quiere atesorar. Sin memoria acumula, más patrona especula. Reventando el recurso, es obvio que en sequía iba a terminar. La sequía no es natural, es construida por la mente patronal. Trae hasta ya no dar más. La maldad se corporiza en el sector empresarial. Esto no es sequía, esto es saqueo. Esto no es mentira, esto es lo que veo. En el río hay un candado, el caudal está atado por las leyes que abrazan al Estado y los privados. Esto no es sequía, esto es saqueo. Esto no es mentira, esto es lo que veo. En el río hay un candado, el caudal está atado por las leyes que abrazan al Estado y los privados. Estricta academia campesina consciente. Lo que he visto en nuestro campo no se escapa a lo que pasa en barrio. No se escapa a lo que pasa en minera, en faenas forestales y en la venta especulante en banco. Las aguas son robadas y el papel aguanta tanto.
En nombre del progreso se depreda sin descanso, no se respeta el ciclo, más encima acumulando. La ciencia es un técnico mundo, construcciones para cegarnos y cagarnos. Si se acaba el agua, perforemos el suelo. Si hay falta de recursos, desalinicemos agua. Si la vida se presenta complicada, zonas de sacrificio lo que veo en las portadas. El Salvador Alelki, incluso las moyacas. Esto no es sequía, esto es saqueo. Esto no es mentira, esto es lo que veo. En el río hay un candado, el caudal está atado con las leyes que abrazan al Estado y los privados. Esto no es sequía, esto es saqueo. Esto no es mentira, esto es lo que veo. En el río hay un candado, el caudal está atado con las leyes que abrazan al Estado y los privados. Ya estamos de vuelta entonces con Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. Capítulo 1, que ha sido bastante interesante. Intenso. Intenso también los temas el tema de conversación. Sobre todo derribar un poco los conceptos que estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación, en la televisión, y que de cierta forma modelan a este ciudadano que no sabe nada, ¿ya? Y incluso aún nos restamos de la realidad que vive en nuestro entorno y quedamos al azar de los grandes capitalistas, de la especulación financiera, y de la noche a la mañana destruyen nuestro entorno y no sabemos qué hacer. Pero hay una esperanza, querida Antonia, y las personas se han unido, ¿ya? Muchas veces con el desconocimiento detrás,
pero para hacer frente al emplazamiento, al emprendimiento, como muy bien decía nuestra querida amiga Eli, emprendimiento minero, instalación de distintas índole, y tratan de informar, de generar contenidos de contrainformación, y hay casos muy exitosos que han logrado paralizar estos emprendimientos, pero se colocan el parche cuando ya la herida ya está sangrando. Entonces tenemos que evitar ese tipo de cosas, tenemos que informarnos, estar atentos, y por eso nace interferencia. Claro, uno de los objetivos es compartir estos conceptos acá que nos trae Eli, tratar de familiarizarlos un poco y entre todos ir incorporarlos al lenguaje, claro, al ir cotidiano, construyendo estas herramientas que tenemos, herramientas para poder hacer este activismo, porque lo que estamos haciendo es eso. Sí, yo creo que los conceptos igual acá se entienden como una herramienta guerrillera, los conceptos se entienden como una herramienta de lucha, y los conceptos también hay que disputarlos, hay que pelear los conceptos, y en eso yo quería mencionar que cuando estaba hablando de emprendimientos extractivistas y de régimen extractivista, muchas veces se asocian solamente a formas de explotación que son muy materiales, ¿ya? Como por ejemplo generar prácticas de monocultivo o generar explotaciones mineras, ¿ya? Que son fácilmente visibles porque son tangibles. Claro. Pero también hay otros tipos de extractivismo que son más difíciles de identificar, como por ejemplo los extractivismos que se denominan epistémicos o los extractivismos cognitivos, ¿ya? Y eso quería detenerme un momento ahí, porque por ejemplo cuando hablamos de disputar los conceptos, generalmente tenemos una noción en que las palabras, en que estos conceptos vienen de la academia, y muchas veces no vienen de ahí, rebotaron ahí porque fueron conceptos que surgieron de las luchas, de la resistencia, porque son conceptos que tienen que ver con la experiencia política de nuestros pueblos, ¿ya? De nuestros pueblos en situación de colonización, en situación muchas veces de precariedad debido a estas relaciones tan desiguales de poder. Entonces, en esos espacios en que los pueblos, en que las comunidades se movilizan, generan saber, ¿ya? Y ese saber a veces tiene la fuerza de imponerse de tal manera que la academia o ciertos espacios intelectuales les parece atractivo y se los apropian, claro, y los patentan. Deberíamos definir academia como universidades. Yo creo que igual hay que diferenciar, hay que plantear que estamos hablando en una sociedad neoliberal en donde se supone que hay un espacio en el cual se genera el saber legítimo, el saber que merece ser escuchado, el saber que merece ser creído, ¿ya? Claro. Y ese saber en nuestras sociedades, no solamente en el contexto neoliberal, sino que en toda la larga historia colonial de nuestras sociedades, ha sido la universidad. Pero también reconocer que en nuestra historia latinoamericana han habido montones de intelectuales, ya, gente con formación, sin formación, gente que se ha formado a sí misma en la lucha y en las resistencias colectivas, y que muchas veces ni siquiera podemos identificar con un nombre individual, porque son colectividades, y se han formado, y han generado un saber crítico, y han generado un saber que nosotros hoy en día tenemos que reivindicar como una herencia. Y eso no se ha dado en los espacios universitarios necesariamente, y no se ha dado necesariamente en la academia. Mucha de esta gente ha circulado por esos espacios, ha estado en la frontera de esos espacios, y mucha de esa gente ha logrado descolonizar de cierta manera pequeños reductos o abrir pequeñas grietas en esos espacios académicos, pero su pega, su trabajo, ¿ya? Y sus saberes no vienen de ahí. Entonces también reconocer eso, y reconocer que esos saberes son los que en este momento podrían estar nutriendo nuestras luchas. Entonces, este pequeño lapso de tiempo, como que a lo mejor me desordené, pero tenía que ver con enfatizar la idea que hay formas de extracción intensiva, violenta, que no se reducen a elementos materiales como el mineral, como el agua, ¿ya? La madera, sino que también tienen que ver con la extracción de saberes. Y eso creo que es súper importante en el extractivismo. Por supuesto. Es muy importante. Y se puede incluso materializar.
Por ejemplo, imagínate todos los saberes, todos los conocimientos que han heredado las familias campesinas. ¿Ya? Esos saberes muchas veces son violentamente apropiados por redes comerciales que los patentan. El caso mira, se me viene a la mente... Y eso es una forma de saqueo. Disculpa que te interrumpa, Eli. Ahora que tú estás hablando de los saberes del campesinado, los sectores rurales, y tiene mucho sentido lo que tú acabas de mencionar, porque me hice un viaje muy rápido al sur, a la Patagonia, y donde el poder de observación es primordial. Entonces, como el gaucho que cuida su ganado, que cuida sus ovejas, que cuida sus vacas, que no tienen el mismo lenguaje, pero sí han desarrollado el poder de observar a sus animales, sabe si están bien, si están enfermos. Hay algo como tan típico como lo primero que hace es preparar el mate, tipo 4:30, 5 de la mañana, correr la ventana, mirar hacia el horizonte, inmediatamente sabe si tiene que salir abrigado, si viene lluvia, y todo esos quehaceres, ese conocimiento del campo, de los sectores rurales, se lo da la meditación y el poder de observación. Y como tú decías, ¿qué más noble que sembrar? Tú abres un surco de la tierra, siembras una papa y en definitiva estás sembrando el alimento que te vas a llevar a la boca. El intercambio de semillas. Y como estas corporaciones regulan eso y tratan de regularlo a través del UPOP 91, que pretendía privatizar los obtentores vegetales, que era como la información genética de la semilla. Entonces estamos viendo de la profundidad. Como tú decías en la primera etapa, esto atenta contra la vida, el extractivismo atenta contra la vida, y lamentablemente las personas que tienen el poder, las personas que tienen las lucas, van a ser aquellas que van a sobrevivir, y el destino de la población que no pueden acceder a esos privilegios está destinada a desaparecer. Si suena así de drástico, fuerte, pero es una realidad que estamos próximos a vivir o que ya se está viviendo. Y como nos normalizan y nos normalizan con estos conceptos, estamos convertidos en una sociedad sumamente pasiva. Entonces, no tenemos las herramientas como para poder atacar, ¿cierto? Para poder defendernos. Por eso, de este extractivismo cognitivo, nos tenemos que defender a través de saberes. Y qué mejor saber que construir estos saberes y rescatar esos saberes de nuestra misma gente a través de la comunicación. También hay un gran desafío, Antonia, que los saberes siempre los pueblos indígenas los sabios eran las personas de mayor edad. ¿Y qué es lo que hace este modelo? Excluye a las personas de mayor edad y las deja prácticamente en un rincón de la casa como un mueble viejo. Y las personas tienen ya dentro de toda la vida, los golpes que han dado, las caídas, etcétera, etcétera, no caídas como de caerse al suelo, sino que de lo que es el vivir, ¿cierto? Ensayo y error. El método científico ellos ya los tienen impregnado. Y a veces no es casualidad que la abuelita te diga, te vas a caer, vas a cometer un error, y la persona, el ser humano lamentablemente aprende de los errores, y tú caes y después dices, chuta que tenía razón mi abuelita. Entonces todo el conocimiento de los pueblos indígenas estaba en los sabios. No era casualidad que los mapuches, ¿cierto? El lonco sea la persona que tiene mayor edad dentro de la cosmovisión mapuche. Entonces esos saberes hay que mantenerlos, hay que recuperarlos, y tenemos que volver de cierta forma a hablar con los viejos. También una tarea pendiente que tenemos nosotros los jóvenes. Una pega pendiente, sí. Sí, yo creo que varias cosas me motivan de lo que tú mencionas. Una es que creo que una forma de resistirse al extractivismo, asumiendo que no es solamente explotar a la naturaleza, sino que explotarnos a nosotras mismas, tiene que ver con recuperar los espacios de la escucha. Sí. Recuperar el espacio de la escucha para poder darle mayor movilidad a esos saberes. Otra cosa que me motiva lo que tú mencionaste es que creo que en esta sociedad, como las dinámicas de explotación son intensivas, se tiende a pensar que las personas adultas mayores ya no son útiles, y por lo tanto comienzan a ser subjetividades desechables. Claro, y más aún cuando es gente que ha pasado su vida asociada a dinámicas extractivistas. Estoy pensando, por ejemplo, el tema de cómo vive la vejez la persona que fue minera, con la sal, o sea, con la tierra, la silicosis. O sea, hay una forma de precariedad de la vejez
que también está asociada a las prácticas extractivistas y eso es muy violento. Y otra cosa que me motiva lo que tú mencionabas es que sí, hay muchísimos saberes que están en las personas que son adultas mayores, pero también hay muchísimos saberes que en los mundos no occidentales se comienzan a transmitir a muy corta edad. O sea, antes los niños, ya, y todavía en muchos lugares de América Latina, los niños también ejercen formas de saber, porque a través de sus juegos comienzan a asumir responsabilidades en la reproducción de la vida. Entonces nosotros muchas veces en nuestras sociedades occidentalizadas a la fuerza, como que hemos reducido a los niños a sujetos incompletos, sujetos que no asumen responsabilidad, que son objeto de la responsabilidad del otro. Entonces, si tensionamos eso, también vamos a ver que en los niños y en las personas de diferentes edades también hay saberes, no hay solamente en los adultos mayores. Y ahí también quizás como podríamos hacer la conexión con esto de la naturaleza diversa. Sí, si no podemos, no necesitamos solamente adultos, no necesitamos solamente ancianos. Los niños cumplen un papel fundamental en la sociedad y de actual. hecho esas son categorías que son productos de la colonización. Porque yo me acuerdo que cuando yo era niña no existían los adultos mayores, existían los abuelitos o el anciano. Y el adulto mayor es una figura muy nueva y que está muy asociado a esto del club del adulto mayor y de que juntamos plata para el paseo y de que hagamos la zumba entretenida. Tienes toda la razón. Se ha trivializado el rol político que los adultos mayores como depositarios de ciertos saberes podían y los han tenido entretenidos ahí en la zumba, jugando dominó. Pero lo más drástico, mira, se me viene a la mente ahora que estamos hablando de los viejitos. A mí me gusta decirle más de cariño viejitos. Sí. Los pactos que han hecho una pareja de ancianos para suicidarse. Ay, sí, terrible. Parece que fue en Recoleta, que era una pareja de 82 años y en mutuo acuerdo ya no podían vivir con las pensiones básicas que tenían y las condiciones en las que vivían. El aislamiento de parte de su familia y que detonó en que ellos decidieran eso. Entonces también eso lo podemos definir, Eli, como parte del resultado del extractivismo. Yo creo que el extractivismo está estructurando nuestras relaciones sociales y encuentro pero genial que haya salido este tema que no teníamos en pauta, porque acá teníamos una pauta que nadie ha leído esta pauta, ¿ya? Pero se nos salimos del tema. Y esto nos ha permitido entender que muchos de los problemas sociales que se dan en Chile, el problema de la educación de los estudiantes universitarios, su endeudamiento con el CAE, el problema de los adultos mayores que están con esas jubilaciones que no les permiten ni siquiera muchas veces vivir, ya, comprar lo que se necesita para el mes. O sea, todos esos problemas que uno podría pensar que son problemas sociales están vinculados con las dinámicas extractivistas. El sistema de AFP en Chile, que entiendo que es el responsable de estas situaciones de una mala vejez que se ha normalizado en el caso chileno, tiene que ver con cómo en el momento de instalación del neoliberalismo se generan estas dinámicas capitalistas en las cuales estas empresas que van a ser las que hoy en día son como los íconos del extractivismo minero comienzan a crecer gracias al apoyo que el Estado les da canalizando hacia allá estos fondos de pensiones. Entonces, la precariedad de los adultos mayores de nuestra sociedad no es un tema desligado, no es un tema ajeno a las dinámicas extractivistas. Así, en la situación de los estudiantes, así como también y las luchas estudiantiles, los chicos, y no los chicos ni las chicas, sino que sus familias están completamente enredados en una cadena de deudas, ya que incluso van a ser heredadas a otras generaciones, ya, y esas cadenas de deuda y esas crisis de la educación chilena no se entienden si yo no entiendo que toda la política chilena está orientada al extractivismo. Entonces está todo encadenado, claro. Y creo que eso permite comprender el concepto que yo quería instalar hoy, que era el concepto de régimen extractivista. La situación de la salud, la situación de los adultos mayores, la situación de los estudiantes, la situación de la violencia ejercida hacia las mujeres, que es un caso particular en el cual vemos toda la radicalidad de la violencia extractivista corporizada en el cuerpo de las mujeres, también es producto de estas dinámicas extractivistas.
Entonces creo que hay que entender el extractivismo como un régimen político. Es un régimen y es político. un régimen político que se sostiene en la violencia y la corrupción. Y cuando hablamos de la violencia, se sostiene en la violencia física y se sostiene también en la violencia simbólica. Y por violencia física me refiero la intervención militar en territorios como lo que se vive en el caso de Wallmapu, donde la digna resistencia mapuche es un ejemplo, digamos, para la movilización social no solamente de quienes vivimos en territorios chilenos, sino que a nivel mucho más global. Claro. Ese tipo de violencia ya es una violencia física directa, pero también me parece violento y de manera material cuando se dan estas situaciones en que la vejez de una persona que vivió siendo explotada en la minería está marcada por su padecimiento físico asociado a la silicosis, y eso también es violencia física. Y también es violencia física cuando nuestros cuerpos han sido no solamente moldeados en su forma de estar en el mundo, sino cuando también han sido moldeados por una serie de medicamentos, ya que también tienen que ver con las dinámicas extractivistas, porque el saqueo de saberes y el saqueo de biodiversidad ha dado lugar a la formación de cadenas comerciales asociadas a la farmacéutica que también son producto de las dinámicas extractivistas. En el caso de los niños, el tema de la obesidad infantil también. Por ejemplo, como íconos también de alimentación hacia los niños, porque las familias no tienen tiempo como para poder cocinar y van a consumir alimentos mucho más tóxicos. Claro. Por ejemplo, en el caso de la alimentación vemos una forma de violencia física. Para mí no es simbólica, es física. Es una violencia física. Es que tú estás comiendo alimentos que no son sanos, que no han sido producidos en buenas condiciones en el mundo campesino, en el borde costero, te están sino que destruyendo están de a poquito. mediatizados. Además, la forma y el horario en que tú comes está marcado por las dinámicas extractivistas, porque las mamás, los papás no tienen tiempo de sentarse a comer con sus hijos porque tienen que ir a trabajar claro. para mantener este modelo extractivista. Sí. Además, se está comiendo un tipo de producto porque se instala un cierto deseo, un cierto gusto moldeado, azúcar, en el cual estamos consumiendo productos que vienen de la explotación y la sobreexplotación de otros territorios. O sea, nuestro deseo instalado por el azúcar, nuestro deseo instalado por el trigo, eso tampoco es algo natural, eso es producto de una dinámica geopolítica, ¿ya?, que ha focalizado inversión y que ha mercantilizado y promovido el consumo de un tipo de producto y no de otros productos. Claro. Y eso también es geopolítica. Uno podría hacer la geopolítica del azúcar y darse cuenta de todas las relaciones de explotación, ¿ya?, que finalmente uno las corporiza. Cuando yo estoy consumiendo azúcar, estoy consumiéndome toda la historia de explotación, de colonización, de esclavitud que está detrás del azúcar. Y no solamente en este contexto inmediato, sino que en la memoria larga de lo que ha sido la explotación del azúcar. Claro. Y esas son formas de violencia que yo corporizo. Entonces ahí violencia veo física. la faceta violenta que no se reduce, insisto, a solamente atacar, matar, como en el caso de la represión del Estado chileno hacia el pueblo nación mapuche. Y lo otro quizás que hay que incorporar también acá a la conversación es la manipulación del deseo de las grandes corporaciones. Quiero dar un ejemplo para que los amigos que puedan ver este video me entiendan y que hagamos el ejercicio. Cuando usted le da sed, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Algunos dirán tomar una Coca-Cola helada, ya tienes una corporación. Tomar una cerveza, CCU, ya tienes una corporación. Tomar un jugo de una marca X, ya tienes otra corporación. Y si haces el ejercicio, vas a, sin querer, en el inconsciente hay un posicionamiento, van a ser 4 o 5 corporaciones, y si no tienes las lucas vas a llegar a lo más sano y a lo más normal, que es tomar agua. Hagan el ejercicio en la casa, los invito, y que también puedan dejar sus comentarios. Bueno, eso creo que es la otra dimensión de esta violencia. El extractivismo es radicalmente violento, ¿ya?, porque es una práctica colonizadora, y el extractivismo ejerce una violencia física, como decía, la represión hacia determinados pueblos, hacia determinadas comunidades, pero también la violencia física de dañar, de enfermar nuestro cuerpo. Pero por otra parte está la violencia simbólica, y la violencia simbólica tiene que ver con de coartar tu autonomía
instalándote deseos que te hacen mal, como el que tú mencionas con eso. Y además hay otra dimensión de la violencia simbólica, que es convencerte que tú no puedes, que tú eres ignorante, que tú necesitas de otros, y que ese otros es alguien que ha sido legitimado porque salió en la tele, porque tiene el título académico o porque está en un congreso. Y eso nos transforma en sociedades, como tú mencionabas recién, que son sociedades sumisas, sociedades obedientes, sociedades que han quedado como atrapadas en las dinámicas ciudadanistas. Como escuchábamos en la cuña del ministro Alfredo Moreno, cuando decía, todos quieren progreso, todos quieren progreso. Claro, esa es como la lógica colonial, evangelizadora, ya, donde acá la fe última es la fe en que el dinero me va a traer desarrollo, el desarrollo va a mejorar mi vida y voy a ser feliz. Y se ha instalado en el mundo neoliberal, en nuestra sociedad neoliberal, una especie de mandato de la felicidad. Estamos obligados a ser felices. Y mientras más cosas tengas, mientras más cosas, mientras tengas una Telegram, eres feliz. También, querida Antonia, si tienes que traicionar a un compañero de trabajo, como se dice en jerga popular, colocarle la pata encima, lo vas a hacer, porque el éxito está primero que todo. Quiero también colgarme cuando tú hablas de cómo opera el sistema. Se me vino a la mente también, estoy viajando al sur hoy, estoy en Patagonia en este momento. Tienes ganas de estar en el sur con tu boina y tu mate. Cuando llegó el proyecto Hidroaicén, que pretendía instalar 5 centrales hidroeléctricas en el sur, llegaron muchos académicos, especialistas a hacer el estudio de impacto ambiental y el trabajo con las comunidades. Iban a los sectores rurales donde todavía se mantiene el gaucho, que es herencia del norte argentino, del sur argentino, pasando por Paraguay, pasando por Brasil. Y esa herencia llegó, se cruzó la cordillera y se instaló allá, en lo que es la región de Aysén, en la región de Magallanes. Y el gaucho está acostumbrado a vivir una casa muy precaria, básica. Algunos todavía tienen un fogón al medio, donde colocan un asador con carne, se toman sus mates amargos. Y algunos que más avanzados pueden tener un catre, que es una especie de cama. Y luego algunos duermen como siempre lo hicieron desde niños. Entonces, cuando llegaban a hacer el estudio, el levantamiento de información, ellos eran vulnerables por las condiciones donde vivían, pero no sabían que esas personas eligieron vivir así porque vivieron toda su vida así. Si tú cuantificabas toda la cantidad de animales que tenía en el campo, que podía ir de los 2.000 a 3.000 cabezas de ganado, él podría tener una casa con la última tecnología, paneles solares, con radio, con televisión, con refrigerador, pero él elegía vivir así. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que estas personas que iban a hacer los estudios decían, chuta, pero esto es tan vulnerable, casi en indigente. situación indigente, en situación de pobreza, pero no sabían que él eligió vivir así, porque quizás lo heredó de sus abuelos, de su padre, se sentía cómodo. Algo como muy simple, como poder dejar la puerta de tu rancho, en el sur le dicen a las casas del rancho, dejar la puerta abierta, y es muy común de que de repente puede llegar un viajero, pasa a tu rancho, se toma unos mates, ¿ya? Y después tú sabes qué pasó porque te dejó leña. Entonces esa dinámica todavía se mantiene, pero ahí al sistema, o las personas que trabajan para el sistema, le saca como ronchas y chuta, oye, nosotros le vamos a dar la solución, nosotros te vamos a traer el progreso, te vamos a instalar luz, te vamos a instalar un refrigerador dentro de tu casa. Y la respuesta que tenía la gente de campo, ¿para qué quiero eso? Si cuando yo salga a ver mis animales les voy a tener que poner llave, voy a estar con el miedo de que cuando llegue me lo roben. Entonces no caían en la lógica que quizás la gente más humilde, la gente de campo, en el sur, hablando del caso especial de la región de Aysén y los campos donde hay una densidad poblacional que un habitante cada 20 kilómetros a la redonda, imagínense. Entonces la gente elige vivir así, sin las preocupaciones que tenemos en la gran ciudad. Habremos apagado el gas, habremos dejado la puerta bien cerrada, ¿ya? Con ese miedo también mira, hablando desde mi pequeña ignorancia, quizás también está activista ese miedo a la acumulación de bienes, que tenemos que colocarle un sistema de alarma, porque si no nos van a robar el estatus. Y a la necesidad de que haya más carabineros. Claro. La necesidad de que haya más represión. Es como pedir. Por favor. De hecho, vivimos enrejados y queremos acumulando muchas cada cosas vez más y mantener ese estatus que nos dice, chuta, ya estoy acumulando un iPhone. No es lo mismo hablar por un iPhone que hablar por un Alcatel, ¿ya? Disculpen que diga marca,
pero ahí se logra el éxito de las personas. Entonces digo, no, yo tengo otro estatus porque estoy hablando por un teléfono diferente, pero en definitiva se está cumpliendo el mismo principio por el cual fue inventado, que es lograr comunicar a dos personas de un punto a otro, pero lo que varía es la marca, y esa marca ya me da otro estatus en diferencia a mis pares. Bueno, yo creo que en ese caso igual es súper importante insistir en la idea que nosotros estamos viviendo la opresión, ¿ya? La opresión y la violencia de un régimen extractivista, pero como todo modelo político, este tiene sus espacios de resistencia, ¿ya? Y puede ser que hoy en día las resistencias nos parezcan muy débiles, muy domesticadas, pero sí siento que en el caso chileno se está abriendo la posibilidad para visibilizar resistencias de largo aliento, este asunto de revisitar las memorias largas. Todo lo que tú me mencionas, la única palabra que se me venía a la mente era autonomía, 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 y claramente era preguntarse si esa gente que los fue a tachar de vulnerables o no, sabe de la existencia de la Patagonia rebelde y todas esas luchas históricas que se dieron en hermandad de pueblo. Porque ahí, 1921, por allá. Porque ahí tampoco estaba tan claro esta como subordinación a los estados, el tema de las fronteras, que hablaba de las fronteras como un límite, sino que son espacios de rebeldía en el cual una de las formas más claras de rebelarse es ejercer la solidaridad y de esa manera como generar articulaciones, generar vínculos con gentes de otros territorios. Y eso es una forma de rebeldía que entiendo que en la Patagonia históricamente se dio, no sé si se siga dando, pero está. Entonces creo de que estamos viviendo un régimen extractivista radicalmente violento, estamos siendo moldeados como sujetos pasivos, obedientes, pero la semilla de la rebeldía está ahí con nosotros. Porque esa semilla de la rebeldía se plantó con sangre. Y eso no se va a borrar, y el neoliberalismo no lo va a borrar. No lo va a borrar. Entonces creo que es súper fuerte. Antes de terminar, como entiendo que estamos en el primer programa, tenemos que ir sintetizando. Es que cuando hablamos de extractivismo, también hay que reconocer que el extractivismo genera dinámicas. Nosotras preferimos hablar de dinámicas extractivistas, ¿ya? Porque el concepto de dinámicas nos permite entender cómo se constituye en el día a día el vivir en una sociedad extractivista. Y en ese sentido yo quería resaltar que el análisis geopolítico del conflicto territorial que nosotras como colectivo El Quintral hacemos considera tres momentos. Considera analizar el momento de producción, ¿ya? O de extracción en sí, ¿ya? El momento de circulación de las mercancías que derivan de esas prácticas de extracción y el momento del consumo, ¿ya? Entonces encadenamos todo eso para entender las dinámicas extractivistas. No es solamente el momento de la extracción. Entonces, por ejemplo, en el caso de la megaminería, la instalación de una minera en la alta cumbre de la cordillera no solamente va a afectar su entorno inmediato, porque para que esa minera funcione va a requerir habilitar formas expeditas de circulación que lleven ese mineral ya transformado en mercancía a su destino comercial. El punto de consumo. Y eso va a generar la intervención de otros territorios. Caminos. ¿Ya? Caminos que van a llegar a costa y van a devastar, van a generar también diferentes formas de intervención territorial que ya no son donde está la minera. Además va a requerir que hayan fuentes de energía. Y eso también va a generar, por ejemplo en la costa, la instalación de un parque eólico, por decir algo, que también va a tener efectos inmediatos ahí. Entonces ahí ya no estamos hablando del momento de extracción en sí, sino que estamos hablando del momento de la circulación, que también genera problemas territoriales. Y hay un tercer momento de las cadenas de dinámicas extractivistas, que es el momento de consumo y que se vincula directamente con lo que tú mencionabas, que tiene que ver, por ejemplo, cuando yo consumo, por ejemplo, el jugo que tiene soya, ¿ya? Cuando yo consumo, por ejemplo, la leche que viene de un sistema en este caso de prácticas ganaderas intensivas en el sur de Chile. Entonces ahí también estaríamos hablando de otro momento del mismo ciclo que en el fondo da lugar a esas dinámicas cotidianas. Y eso es súper importante para las luchas, porque muchas veces los grupos ambientalistas o los grupos ecologistas
se centran en un solo momento. Claro, entonces, en el primero. Se centran o bien en el momento de la extracción, sí, pero en sus prácticas cotidianas terminan reproduciendo un consumo desmesurado y ahí hay una incoherencia, o bien se centran solo en el consumo, ¿ya? Y generan estos movimientos que tienen que ver con prácticas alimenticias, pero no se hacen cargo y no se hacen responsables, claro, por ejemplo, de ir a solidarizar con las luchas que se dan en los territorios. Entonces, en lugares céntricos como Santiago están emergiendo muchos grupos que están promoviendo alimentaciones sanas, ya, que generan redes, que incluso pueden salir a la calle, ya, promoviendo buenas prácticas de alimentación, rechazando el maltrato animal y lo que significa transformar estos animales en alimento, pero cuando se requiere que esa persona esté solidarizando en piquetes, en cortes de rutas o en lucha, en los lugares donde se genera, por ejemplo, la cadena extractivista, esa gente no está. Entonces creo que es súper importante entender que el extractivismo está configurando dinámicas y esas dinámicas deben contemplar y comprender y problematizar la cadena de producción, extracción, circulación y consumo como parte de un ciclo, porque yo tengo que boicotear esa red, no solamente focalizarme en resolver el problema instalado con un momento o con una etapa. Cierto, gran desafío, gran desafío. Sí, y también todo el pensamiento estratégico. No es casualidad que todos estos movimientos que nacen, afloran, en definitiva el denominador en común es el mismo, pero estamos segmentados. Por uno, allá, por ejemplo, dar un modo de ejemplo, los animalistas que llaman a no consumir carne, ya hay otros que están luchando por el maltrato animal, pero son dos organizaciones totalmente distintas. Uno no quieren que los maltraten y otro que no los maten. Entonces no hemos tenido la capacidad de poder convocarnos, y cuando nos convocamos generalmente las cosas no resultan. Entonces, mira, pero hay un avance, el tema de definir los conceptos. Que a veces los manejamos todos, pero no sabemos la profundidad que tienen. Que era el sentido en realidad de este programa, este primer programa de hablar y de aclarar el concepto del extractivismo. Hagamos un pequeño resumen, una pequeña síntesis del programa de hoy día. ¿Ya? Algunas palabras al cierre y cuáles serían los desafíos para poder enfrentar este modelo extractivista. Yo creo que hay 3 ideas centrales para mí. Una, que el extractivismo es la explotación intensiva que se hace de la naturaleza a un ritmo tan acelerado que no permite que ésta se regenere y que además no está orientado a satisfacer las necesidades de la vida, de la reproducción de nuestra cotidianidad, sino que lo que ahí se genera alimenta dinámicas de acumulación capitalista concentradas en pequeños grupos económicos que no tienen nacionalidad porque el capital no reconoce fronteras. Eso creo que es clave para entender el extractivismo. Sí. Una segunda idea es que el extractivismo es la base material de la colonización. La colonización no terminó con las independencias criollas, sino que la colonización es un proceso permanente en el cual a nosotros se nos instala una mirada colonizadora, ¿ya?, que nos domestica. Dicha por el mismo presidente de Chile cuando dice somos la colonia más pobre de Latinoamérica. Claro, ahí de España, perdón, la colonia más pobre de España. Creo que nuestros estados históricamente han sido experiencias de domesticación extrema, ¿ya? Y por lo tanto también valoramos mucho a aquellos grupos que no los reconocen. No reconocen al Estado como un ente legítimo que pueda dominar sus vidas, por lo mismo. Una segunda idea, entonces, sería de que esta forma de sobreexplotación de la naturaleza da lugar a un régimen político, ¿ya?, que es el régimen extractivista. Y el régimen extractivista estructura nuestra cotidianidad, estructura los mensajes que se dan a través de los medios de comunicación, las decisiones de la política pública, estructura la forma como nos relacionamos con las personas dependiendo de su edad, dependiendo de su género, dependiendo del origen étnico que tengan. O sea, el régimen extractivista es un ordenamiento de lo social y el régimen extractivista se sostiene en la violencia, sea violencia física o sea violencia simbólica. Y esta noción de régimen extractivista, como es tan violento, necesita construir estrategias de seducción. Necesita instalar deseos que permitan que la gente esté pacificada, contenta, esté feliz, tranquila, esté buscando la felicidad
a partir de su inserción en estas dinámicas extractivistas. Y ahí es donde aparece este tercer concepto, que es el concepto de consenso extractivista, el acuerdo, el sentido común, ¿ya? Ese valor instalado que nos hace ser parte y por lo tanto ser responsables de la reproducción de este régimen político depredador de la naturaleza y depredador de nuestra propia vida. Sí, súper claro las tres ideas centrales, Juan Manuel. Quizás podríamos dar algunos ejemplos. Por supuesto, adelante. Sí, parto por uno, como el primer, o sea, el primer concepto, la primera idea del extractivismo, que tiene que ver con esta sobreexplotación de esta naturaleza que no deja regenerarse, como por ejemplo lo que pasa con este monocultivo de peces que son las salmoniculturas en la Patagonia Norte, bueno, y en la Patagonia también más al sur. Desde la 8ª región hasta el Estrecho de Magallanes. Claro. Y no solamente la explotación de la naturaleza, sí, también hizo énfasis Eli en la explotación del hombre por el hombre. Naturaleza humana. De la naturaleza humana. ¿No? Entonces son distintas variantes que hay que considerar en el modelo extractivista. Y importante el tema de que no es para terminar con la hambruna, ni terminar con la pobreza, sino que es necesariamente para la acumulación capitalista. Claro, yo creo que la imagen que mejor grafica eso son esas fotografías de las bancas norteamericanas donde hay estas bóvedas repletas de oro, que no es un oro que esté siendo utilizado con fines médicos, que no es un oro que esté siendo utilizado como con fines tecnológicos para mejorar las comunicaciones, no, sino que simplemente por el fetiche de la mercancía. Claro, por la avaricia. Bueno, llegamos al momento del cierre del primer capítulo de Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. Y como estamos en el cierre, Eli, podríamos invitar a los auditores a vernos. Vamos a invitar, ahora que ya más o menos conversamos un poquito de qué es el extractivismo, nos interesa ver cómo las dinámicas extractivistas se están desplegando en este Chile neoliberal, en este Chile pacificado por los medios de comunicación, pero este Chile que, como decíamos recién, tiene la semilla de la rebeldía. La próxima semana vamos a comenzar con un capítulo dedicado al análisis del rol de la infraestructura en las dinámicas extractivistas y cómo estamos viviendo un intenso periodo de inversión en infraestructura caminera, hidráulica, energética, que está rearmando los territorios latinoamericanos y particularmente chilenos. Así que la invitación es la próxima semana a hablar de infraestructura para el saqueo capitalista. Sí, dejamos también la invitación a los comentarios. Como vamos a publicar nuestros programas a través de la plataforma de la radio, la idea es que la gente pueda hacer el feedback y nos vaya preguntando, porque así podemos anotar y quizás darles algunas respuestas. Claro. Sí, sí. Pensando que también al finalizar todos los programas que tenemos planificados, el último programa debería ser a través de este feedback que se vaya generando de las mismas personas que nos van a escuchar. Claro, la invitación está más que hecha entonces a estar atento a las publicaciones en el fanpage de Facebook, Radio Trapananda. Sí, desde Radio Trapananda, también desde las redes sociales. Desde las redes sociales, allá nosotros como piños del norte semiárido convergemos en un Facebook que se llama El Quilibre, ¿ya? Pero también las personas pueden escribir directamente al colectivo El Quintral, que es colectivo con K, colectivo El Quintral, @gmail.com. Y también quiero mandar un mensaje que durante el verano estuvimos viajando por el sur, hicimos muchísimos compromisos, ahí en la euforia de lo que era el compartir con tanta gente, y luego al llegar a La Serena, Coquimbo, hicimos un listado, y vamos recién como en el punto 5, así que por favor paciencia, porque en estos meses que se vienen vamos a cumplir nuestros compromisos, pero de a poquito, ¿ya? Sí. Así que... Bueno, me aprovecho de despedir. Muchas gracias, Eli, por la definición del concepto, por tu entusiasmo y sobre todo las ganas de iniciar este diálogo, esta comunicación, y esperemos que los demás capítulos la gente se vaya sumando, deje sus comentarios y por supuesto también estamos abiertos a sus invitaciones. Si quieren también saber un poco más del tema, ¿ya? Si existe la posibilidad de alguna intervención, no sé, se me viene a la mente, que nos escriban en las redes que ya las acabamos de mencionar
Y la invitación está hecha ya, entonces. ¿Alguna fecha para el segundo capítulo? La próxima semana. La próxima semana. Ya. Son 6 capítulos y es un capítulo a la semana. Ya, y vamos semanal. a tener, claro, y son 6 semanas. Ya. 6 semanas, 6 entonces, semanas. a estar atento en el calendario y a todos los antecedentes que vamos a estar dando a conocer a través de la plataforma de Facebook y también algunos correos electrónicos que te podemos difundir. ¿Ya? Sí. ¿Cómo nos pueden buscar, querida Antonia? Bueno, nos pueden buscar a través de todas las redes sociales, Instagram, a través de Twitter también y la plataforma de Facebook como Radio Trapananda. Radio Trapananda, entonces sale la marca gráfica, es un caballo. Un caballito. Que tiene justamente donde comienza la boina del gaucho, tiene las señales de que algo está transmitiendo y que algo necesita decir ese hombre. Sí. ¿Ya? Invitarlos entonces a que sigan este intenso programa Interferencias. Ya, por supuesto. Y a interferir la vida, a interferirlo todo, a Sí, desbordarlo todo. Sí, hay que interferir. También estamos abiertos a la polémica si nos quieren escribir. No, estamos preparados. Bueno, tenemos un tema musical preparado para finalizar esta jornada, ¿ya? Sí. Se llama La Magia del Sur. Estuvimos mucho hablando del sur y qué más rico que una chicha con harina. Sí, qué buen nombre para el grupo. Un saludo para los amigos de Chicha con Harina. Chicha con harina, ¿ya? Con el tema que nos Oye, trae ¿habrá acá algún grupo milcado con chicharrones? No sé, se me viene a la mente ahora que estamos viajando al sur. Y en este clima que está bastante frío. Ya, entonces nos vamos con La Magia del Sur de Chicha con Harina y será entonces hasta la próxima próximo semana. programa. Hasta la próxima semana. Chao. Yo RZS Chicha con harina. ¿Dónde está la magia del sur? ¿Dónde está la magia del sur? Allá va, allá vuela. Allá va, allá vuela. Se la lleva una colmena. Se la lleva una colmena. Bienvenidos a la magia del sur. Véngase por carreteras extranjeras. Verás vacas overas muy lecheras que producen buen yogur. Venga, venga, venga a veranear o a invernar. Si es aventurero, pues póngase a bucear. Y vea cómo Selco mata peces debajo del mar. Venga en primavera, venga cuando quiera. Está la cordillera, zona lacustre y zona costera. Recorre el sur, adelante, suba al tren al sur. Al tren al sur. Este recorrido toma la ruta con destino a la frontera de dos pueblos. Entre el amor y odio, rencores y recuerdos. Que descansen libres, sin mes de cuello negro. Que sean felices allá en el otro lado. Todo lo que fue muerto, cortado y contaminado. Tomé fotografías a todos los ductos y aguas servidas que se van por la corriente de ese río, visitando a salmoneras y pesqueras en el inverso recorrido. Quien dice que está bien, no quien dice que está mal. Tanta tierra fértil, triste, convertida en forestales. Tales inversiones con millones de hectáreas y esa napa subterránea ya no tiene ni agua. En verano va más seca que un camello con caña. Violencia ambiental, instalan su hidroeléctrica para su capital. La élite empresarial y comercial. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos al sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos al sur. Ven, ven, dime lo que puedes ver, conocer. Que bosques de pino, eucaliptus te puedes perder. Del amanecer, la vertiente trajo un nido. En su recorrido, observa lo que sucede, ya no es lo mismo. Entre sismos y réplicas del egoísmo, el descontrol masivo. Mueren seres vivos, todo tiene su motivo. Es por la exagerada explotación del bosque nativo. De mis letras me mantengo cautivo, mientras aire contaminado respiro. Y ese es el gran detalle, dime si el progreso lo vale. Urbanización total, mayos legal. Para nosotros una masacre letal. Y es una bomba de tiempo que en un momento
esto tiene que estallar. Y esto sucede hoy en día en nuestro territorio ancestral, es surreal. Ven a pasear y date cuenta por tus propios ojos lo que sucede por acá, que es lo real. Yo RZS Flow y dice: la magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur, la magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a este tour. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur, la magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a este tour. Las empresas forestales, junto a diversos organismos del Estado chileno, han iniciado una nueva ofensiva para continuar expandiendo plantaciones de pino y eucaliptus. Hoy hay más de 3 millones de hectáreas en el centro-sur de Chile de estas plantaciones, y a corto plazo pretenden duplicar esta cantidad. Su objetivo es la introducción de estas plantas en terrenos de campesinos chilenos y de comunidades mapuches. Interferencias. Saboteando el consenso extractivista.